qué? Porque ese BK debe estar negativo. Si ese paciente sigue con un BK positivo, por ejemplo, que ese paciente tuvo 3 cruces, pero ahorita tiene positivo una cruz, ¿verdad? Se supone que ya debe estar por llegar el cultivo que usted le hizo a ese paciente. Entonces usted va a comprobar a través de ese cultivo y va a empezar a sospechar que ese paciente pueda tener una resistencia. O lo primero que usted tiene que sospechar es que si ese paciente no fue adherente al tratamiento, porque ese paciente por X razón usted le dio el tratamiento para que se lo tomara en su casa, o sea, ya está pelando. Cuando ese paciente usted le dio el tratamiento para ir a que se lo tome en su casa, lo primero que usted tiene que pensar es que ese paciente no se tomó el tratamiento. Así de fácil, ¿ok? Entonces, ese paciente, usted le da un mes más de tratamiento, ¿cómo se llama? Obligando a ese paciente a que sea supervisado. Tratamiento, ¿ok? Un mes más de tratamiento supervisado. Si no le llega el cultivo, si le llega el cultivo, bueno, ahí usted va derivando. O sea, usted va a ir derivando ahí qué le ha pasado a ese paciente. Entonces, el estudio de los contactos de estos pacientes los hace generalmente el ambulatorio. O sea, usted como médico del ambulatorio le corresponde que, póngale, que Pepe Martínez salió positivo, entonces Pepe Martínez tiene una esposa, tiene 3 hijos, o uno de esos hijos está casado, hay menores de 15 años, hay 4 en la casa, entonces usted, esos niñitos, tienes que ponerles el PPD. Si usted no tiene PPD en su ambulatorio, usted los va a mandar. A los días de PPD, va a mandar 4 contactos de fulanito, a esos 4 contactos se les hace el PPD, dependiendo si el PPD está negativo. Usted, ¿por qué ese PPD está negativo? Usted tiene que ver que si es un efecto, o sea, si usted tiene que buscar en ese paciente un efecto booster, yo generalmente me aseguro, les hago una placa de toras a esos niños. Les hago una placa de toras a todos los contactos cercanos. A la esposa, por ejemplo, que duerme con él. Entonces, usted le va a hacer a la esposa de Pepe una rayos X. Así la paciente diga que no tiene expectoración, ¿verdad? Y a todos esos niños, dependiendo del contacto, usted estudia qué tanto contacto, porque resulta que Pepe Martínez, por ejemplo, trabaja en Valencia y él va solamente los fines de semana. Entonces usted puede dejar que esos niños no. Pero si ese paciente resulta que el abuelo está, por ejemplo, desempleado y está en la casa y es el que lleva al niño al colegio, ¿ve? Entonces usted póngale preventivo a ese muchachito con isoniazida. Yo se lo pondría si le dio negativo el PPD. ¿Ok? Y así tenga la placa de toras normal. ¿Ok? Usted ve, por ejemplo, la nutrición de ese paciente. ¿Cuánto peso tiene? ¿Tiene todas las vacunas? Usted ve si ese niño lo ve que es un niñito descuidado. ¿Ok? O usted ve que esa familia no tiene muchos recursos y su comida no es buena, no comen bien y ese niño tiene disminución de peso y talla. Póngale preventivo a ese muchachito. ¿No? Diferente lo contrario. Que sea una gente cuidadita, que usted vea que comen, que todos trabajan. Hasta eso usted tiene que averiguar. ¿Quiénes trabajan en la casa? Inclusive cuánto sueldo gana, porque si ahorita todos trabajan en la casa, pero ganan el sueldo mínimo, usted calcule qué pueden estar comiendo. Entonces averigüe qué comen ustedes todos los días. Si no comen proteína, sino que comen puro carbohidrato, póngale preventivo a ese muchachito. Entonces, ahorita hay muchas cosas que usted tiene que considerar como médico del ambulatorio, ¿verdad? No a su alrededor. O sea, tú tienes que considerar, porque lamentablemente esa es parte de ser médico de un ambulatorio. O sea, no tienes que tener gringolas como los caballos de carrera, no. Tú tienes que quitarte esas gringolas y ver todos los aspectos de ese paciente. ¿Ok? Y no solamente en enfermedades respiratorias, sino en todas las enfermedades. Entonces, eso es importante, muchachos, ver eso. ¿Cuándo poner tratamiento preventivo? Depende de la condición individual de ese paciente, que es o contacto y contacto de quién. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces usted hace esta pesquisa y resulta que usted, no, pero es que mi esposa también tiene tos. Mándele a hacer BK.
Si el cuñado, la hermana, el sobrino tiene tos, mándele a hacer beca a toda esa gente, ¿ok? Y mándele a hacer placa de tórax, porque todos esos son sintomáticos respiratorios, contactos de, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que está bien tuberculosis. No sé si tienen alguna otra pregunta. Doctora, una O pregunta. ¿El esquema profiláctico es el mismo tiempo que el esquema, o sea, para la persona que sí tiene la infección, que sí tiene la tuberculosis, o, o es por menos tiempo? Mira, yo creo, no, hasta hace, qué sé yo, te estoy diciendo, yo tengo 3 años que no estoy activa. Hasta hace 3 años seguía haciendo el esquema de un año. Sin embargo, en los pacientes, por ejemplo, yo no les dije, hay unos pacientes específicos que son los pacientes que reciben tratamiento anti-TNF, que son generalmente pacientes que son con artritis, con este tipo de medicamentos que ellos usan, que generalmente deprimen el sistema inmunitario. Entonces, nosotros damos tratamiento. Hace, qué sé yo, como ponle unos 2, 3 años antes, estoy hablando de 6 años antes, yo con el reumatólogo, fíjese, me adelanté un poco a esto y hubo 1 o 2, 3 casos. Por ejemplo, nosotros tuvimos 2 casos de una señora con una artritis reumatoide severa que mejoró muchísimo con la anti-TNF, pero son pacientes que nosotros, el reumatólogo generalmente manda a que le hagamos PPD a estos pacientes, ¿ves? Entonces, nos dimos cuenta que muchos de estos pacientes pues te dan negativos por su misma condición de inmunosupresión. Entonces, cuando a mí me salía el PPD, por ejemplo, estos pacientes tenían 2 de PPD o 3, 4 milímetros de PPD, menor de 5, yo no le ponía tratamiento preventivo, pero si estos pacientes salían negativos, era el paciente que yo le ponía, porque era un paciente que yo no sabía, o le hacía efecto booster y este paciente me salía saliendo negativo, yo le ponía tratamiento preventivo. Me respondía, podía no ponerle tratamiento preventivo. Pero tuvimos una paciente que hizo una causa sumamente rara, una alergia a la isoniazida. Y nosotros, pues adelantándonos a la época, diría yo, que después que vi el video, me di cuenta de que yo decidí, junto con el doctor Rivas Arache, ponerle rifampicina a esa paciente. Y esa paciente la tuvimos, nos pasamos de tiempo, pero la tuvimos 6 meses con rifampicina. Y bien, la paciente pues toleró su tratamiento, perfecto. También tuvimos casos de pacientes en tratamiento con anti-TNF que desarrollaron tuberculosis, que hicieron enfermedad tuberculosa. Y le pusimos tratamiento completo, pues. En estos pacientes que fue, digamos que la experiencia para nosotros era nueva, ¿no? Y de allí decidimos, todo paciente anti-TNF, ponerle PPD. De hecho, eso fue un convenio a nivel nacional, pues que me imagino no solamente a nivel nacional, sino mundial, de todos los pacientes, igual que a los HIV, se les hacía PPD. Pero no sé ahorita, por eso te digo, 3 años tengo que no sé, yo ya estuviera aplicando el esquema nuevo de 4 meses con rifampicina también muchos pacientes con HIV, yo recorté el tratamiento a 6 meses con isoniazida y muchos pacientes, la mayoría de los pacientes con HIV, mis pacientes, yo les ponía rifampicina y isoniazida por 4 meses, nada más. Y también tuve muy buena experiencia. Pacientes que por lo menos, dependiendo también, son pacientes por lo menos en los HIV, tú tienes que ver mucho cuánto, o sea, es lo que te digo, es individual, ¿me entiendes? Es un paciente que tú le vas a poner profilaxis y te di todos estos casos del niño que puede estar desnutrido, del niño que no come bien. Todo eso tú tienes que tomar en cuenta para poner una profilaxis, porque es muy Okay. importante la profilaxis. Uh -huh.
Ok, Bien, gracias. a la orden. ¿Alguna otra pregunta o nos vamos? Profe, yo tengo una pregunta, pero es sobre su pregunta. Con respecto a la coloración o tinción que vamos a emplear para la tuberculosis extrapulmonar. Estuve leyendo y además de la coloración de Sil-Nielsen, la única que conseguí es la de auramina y rodamina, que es para inmunofluorescencia. No sé si es esa la que usted comentaba o... No, 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 no. La pregunta es, en anatomía patológica, o sea, al patólogo tú le mandas una biopsia. ¿Cómo se llama la biopsia? ¿Cómo se llama la coloración que hace el patógeno? El patólogo, perdón. ¿Cómo se llama? Ah, tienen toda la ¿La noche que se vean. hematoxilina o sino? No, 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 no. Es el patólogo. Todo eso que me estás hablando es en el laboratorio, es la bioanalista. Pues es Livia la que hace, es Livia. Yo te estoy mandando para donde Benigno, pues. Benigno les da clase, ¿no? Sí. Bueno, pregúntenle a Benigno. Ok, doctora. Y Pregúntenle a por Benigno. otro La lado, doctora nos hizo esta pregunta. Capaz que Benigno me va a decir, esa Yajaira sí es obsoleta, eso ya no se usa. No, pero dice, bueno, ya hasta hace poco se usa. Y si no, pues ¿cómo es? Que nos actualice, pues, Benigno, en cuanto a qué hacen, cómo procesan las biopsias, o sea, cómo se llama la coloración. Mire, ok, esa y pregunta me la hicieron a mí en un examen y yo tengo que vengarme. Me vengo todos los años con ustedes, por lo pues. menos no es en un examen, es en una clase, por lo menos eso. Exacto, por lo menos los Por lo menos. perdoné, por lo menos los Profe, perdoné, o sea, y en el fui video benevolente. no Ajá, hablaba mucho sobre esto y hay muchos reportes de casos a nivel mundial en niños, pero se habla de que el método diagnóstico en los niños no se ha conseguido un gol estándar, no ha sido muy práctico porque las tomas de muestras de esputo son muy complicadas, algunos sí. RX no demuestran hallazgos efectivos, entonces no sé cómo podemos abordar Sí, esos en casos. los niños, fíjate, en los niños, cuando es pulmonar, o sea, generalmente ellos, fíjate, primero el debut de ellos es mucho con derrame pleural. Entonces, ahí va la cosa. Sin embargo, eh, fíjate, yo tenía mucha ayuda. Había, una coloración que se hace, que es específica, que es muy específica de tuberculosis. Y había un doctor allá en el Vargas, que él me hacía a mí esa coloración. Y también se la voy a dejar de tarea, no se la voy a decir. Ajá. Que se hace mucho en secreciones extra, o sea, que nos sirve mucho para hacer secreciones extrapulmonares. Mañana si no la sabe, mañana se las digo, pero hoy la voy a poner a que lean un poquito. Pero en los niños, lo que tú dices es verdad, es muy difícil a veces sacar es decir, sacar las secreciones, pero no imposible. Es decir, tú a un niño le puedes hacer una broncoscopia y es sencillo. O sea, es decir, ¿cómo te digo yo? Pues en los niños, de juro, tienes que poner anestesia general para hacer una broncofibroscopia. Y el broncoscopio que se usa no es el broncoscopio flexible, sino el rígido. Y es más difícil, pero no imposible. O sea, yo hice, inclusive los niños se sedan, ni siquiera tienes que intubarlos, sino con sedación. Con una sedación profunda tú puedes hacer una broncofibroscopia con flexible en un niño. Lo hice yo mucho, lo hacíamos en terapia intensiva, con el doctor Avendaño, que en paz descanse. No sé si ustedes lo oyeron nombrar en algún momento, fue nuestro terapista intensivista de niños allí muchos años, hasta que murió hace, no recuerdo cuántos años tiene de muerto Rafa. Pero con él yo hacía muchos diagnósticos así, porque él se daba al muchachito ahí en la terapia y yo le hacía una broncofibroscopia rapidito, le hacía un lavado bronquial y allá arriba la doctora Ercilia me hacía los diagnósticos, pues, y también nos apoyábamos mucho también
cuando eso estaba, yo me acuerdo, y en el laboratorio por lo menos de la doctora Lucila, también nos apoyamos mucho.